qué es lo que significa cada parte de la oración modelo, y por ahí vamos a darle, ¿ok? Después de ahí vamos a cerrar con las epístolas pastorales y escatológicas y vamos a arrancar con una nueva clase. Y la nueva clase es Introducción al Nuevo Testamento, ¿ok? So, vamos a tener otro libro de estudio y entonces por ahí vamos a ir, ¿ok? Ahí me avisan atrás. ¿Estamos ya? ¿Listos? Ok. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right. ¿Cuántos están listos y alegres? Amén. Bueno, les voy a pedir, por favor, si son tan amables, que abran sus Biblias en la segunda carta de Timoteo. Ok. Y cuando lo tengan, segunda carta de Timoteo, se pueden poner de pie. Vamos a ir ahí en segunda de Timoteo 1, 7 al 14. ¿Ya todo lo tenemos? Cuando lo tengan, se pueden poner de pie por reverencia a la palabra de Dios. Y por ahí vamos a arrancar. Amén. Bienvenidos todos nuevamente. Segunda de Timoteo, ¿verdad? Les dije. Segunda de Timoteo, capítulo ¿qué? 1, ¿verdad? Ya es el repaso de la semana pasada y por ahí vamos a ir avanzando. Segunda de Timoteo 1, 7 al 14. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque no nos ha dado Dios ¿qué? Espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes ¿qué? Mejor. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pueden sentarse si son tan amables. Hoy vamos a hablar acerca de una área muy importante en la vida cristiana, y esa área es, digan conmigo, no me avergüenzo del Evangelio. Y eso está en ¿qué? En el versículo 7, porque no nos ha dado ¿qué? Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que la iglesia de hoy en día debemos de cuidar, es dar testimonio. Digan bien fuerte conmigo, por favor, dar testimonio. Ahora, ¿quién es una persona que da testimonio? Una persona que da testimonio de dos cosas. Digan conmigo, de lo que Dios ha hecho en mí y de quién es Dios. Hoy más que nunca la sociedad necesita escuchar el testimonio de las personas, de los hijos de Dios, hablándoles de aquellas cosas que Dios ha hecho en nosotros. Ahora presten mucha atención. Las palabras puede que se las lleve,
el viento, pero los hechos hablan más que las palabras. La escritura dice: esto éramos algunos de nosotros, pero cuando Cristo vino a nuestras vidas nos cambió y nos transformó. Y esa misma transformación la están esperando otras personas. Pero ¿saben cuál es el problema de hoy en día? Que la iglesia que se está durmiendo, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que ha dejado a su primer amor, la iglesia que se está olvidando de lo que Dios nos ha mandado, de la gran comisión, hemos dejado de compartir las buenas nuevas de salvación. Hemos dejado de predicar de Cristo. Hemos dejado de hablar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y les voy a dar un ejemplo sin temor a equivocarme. No levante su mano, ¿ok? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí en los últimos 15 días le hemos hablado del evangelio, de la palabra de Dios acerca de Cristo a alguien? Piénsenlo. Las estadísticas dicen que la iglesia hoy en día ya no está hablando acerca de Jesús y ya no está compartiendo el mensaje de Jesús. Es el único que puede cambiar vidas. Y el apóstol Pablo dice: lo que recibieron de gracia, den de gracia, compartan por gracia. No te avergüences de dar testimonio, no te avergüences del evangelio, ni de mí, preso suyo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. Ahora, la cobardía de la cual habla el apóstol Pablo, recuerden que en esos momentos Pablo estaba a punto de ser decapitado por causa de Jesucristo. Se desataba una gran persecución en contra de los cristianos. Los cristianos en diferentes partes estaban corriendo la misma suerte, les estaban quitando la vida por causa del evangelio. Pero dice la escritura que Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía. ¿En qué momento debemos de dejar de servir al Señor? Nunca. Ahorita que entremos al capítulo 2, el apóstol Pablo dice que nosotros militamos. Diga conmigo: somos de la milicia del Señor. Ahora, ¿cuántos han escuchado a un soldado que le dice a su superior: el día de mañana no voy a poder venir? Imagínense una guerra, ¿ok? Y a un soldado diciendo: el día de mañana no voy a poder venir, tengo algunas cosas que hacer, algunos negocios que arreglar. Si es un muchacho, quizá dice: voy a llevar a mi novia a algún lugar, vamos a ir a cenar y el día de mañana no voy a poder venir. En medio de una guerra, en medio de una batalla, ¿ustedes creen que eso sería posible en el ejército? Por ejemplo, en el ejército de Estados Unidos. Yo creo que en el ejército de ningún país. Mas sin embargo, nosotros como soldados de Jesucristo, eso es lo que en muchas ocasiones hacemos. Estamos en una guerra, porque no tienen lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mas sin embargo, nosotros nos olvidamos de que estamos en guerra, y en muchas ocasiones entra en nosotros el espíritu de cobardía. Nunca se me olvida una muchacha que ministraba en la alabanza, ya no está en nuestra iglesia, y me decía: pastor, a mí no me gusta orar. Yo le decía: ¿por qué? Porque cada que oro me empiezan a mover cosas, empiezo a tener experiencias que me llenan de temor, y para no vivir esas experiencias, mejor no oro. ¿Qué creen ustedes? Deberíamos de orar aún más. Hay gente que dice: pastor, yo no busco del Señor, porque cuando busco del Señor todo me empieza a salir mal. ¿Creen ustedes que sea cierto? En muchas ocasiones sí es cierto. ¿Por qué? Porque cuando no buscas del Señor, el enemigo está tranquilo. ¿Cierto o no es cierto? Te deja ahí. Si no oras, él tranquilo, feliz de la vida. Si no lees la palabra, nosotros estamos leyendo el libro de Job,
Y el don de sospecha que Dios me ha dado me dice que gran parte de ustedes o de la iglesia nuestra no estamos siguiendo la lectura. No estamos prestando atención a la esencia del cristianismo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Él no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía. Cuando te empiezas a buscar, la lucha se intensifica. Cuando quieres servir, cuando te quieres levantar, cuando quieres darle lo mejor al Señor, cuando vuelves al primer amor, el enemigo dice, no lo voy a permitir. ¿Por qué? Porque te comienzas a convertir en un cristiano peligroso para el reino de las tinieblas. Mientras seas un cristiano frío o un cristiano tibio, el enemigo ni se preocupa por ti. Pero en el momento en que tú quieras darle lo mejor a tu vida, van a venir las luchas, van a venir las pruebas, van a venir las peleas. El matrimonio está bien hasta que empiezas a orar y a buscar más de Dios. ¿Les ha pasado o no? ¿O no lo ha notado? Todo se comienza a dañar y tú dices, cuando no buscaba de Dios todo estaba mejor. Y ahora que trato de darle lo mejor al Señor, las cosas empeoran. De eso se trata el libro de Job. Una persona bendecida, prosperada, pero que el enemigo dijo, está así porque le das todo, pero quítale todo lo que tú le has dado y vamos a ver cómo reacciona. Y ahí vienen las peores luchas. Ahí es donde la palabra de Dios nos dice que no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía. Número 1, el apóstol Pablo está hablando acerca de la persecución. Número 2, el apóstol Pablo está hablando de la lucha que hay espiritual, porque recuerden que nos habla acerca de los falsos maestros que estaban diciendo que la resurrección ya había sucedido. Ese era el terrible problema y la enseñanza de los falsos maestros. Entonces la gente estaba preocupada diciendo, si ya sucedió la resurrección que esperábamos, ya no tiene sentido seguir a Jesús. Ya no hace sentido seguir a Cristo. Pero esa resurrección todavía nosotros la seguimos esperando. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Entonces no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder primero, ¿verdad? Y luego de ¿qué? De amor. Diga conmigo, sino de poder. Ustedes han notado que hoy a nosotros los cristianos de hoy en día, si hay algo que nos falta es poder. Hoy nos asusta absolutamente todo. Necesitamos ser cristianos llenos de poder. Pero ¿saben por qué no hay poder? Porque no hay búsqueda intencional de la presencia del Espíritu Santo. La palabra de Dios enseña en el libro de Hechos que nuestro Señor Jesucristo les dijo, no salgan, no vayan a ningún lado, no van a poder ser testigos de mí hasta que no reciban ¿qué? El poder. El poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. La iglesia no va a ser una iglesia vibrante, una iglesia viva. No va a poder impactar a la sociedad si no está llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Los pastores tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo para que la palabra de Dios haga efecto en los corazones. Los servidores, la Escritura dice en el libro de Hechos que los diáconos, los servidores tenían que ser personas llenas ¿de qué? Del Espíritu Santo. Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo vas a tener la valentía, la elocuencia, el denuedo de hablar la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lloró porque vio a la humanidad que caminaba como ovejas ¿a dónde? Al matadero. Y nos dijo, vayan y prediquen ¿qué? El Evangelio. Voltea a la persona que tenga cerca y dile, ¿estás predicando el Evangelio? ¿Cuántos estamos aquí? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder y ¿qué más? De amor, diga conmigo, de amor y de dominio. Y en esto conocerán que son mis discípulos,
si se critican unos a otros, ¿verdad que no? Si se señalan unos a otros, si se juzgan unos a otros, si se ven mal los unos a los otros, no. ¿En qué conocerá la gente, la sociedad, que somos discípulos de Cristo? Si nos amamos unos a otros. ¿Alguien dice amén? Y luego digan bien fuerte conmigo: dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Digan conmigo: el control propio. El testimonio de Jesucristo es muy delicado. Y Pedro dice que nadie debe de vituperar a Cristo por causa de nosotros. No podemos ser piedra de tropiezo. Ahí es donde entra el dominio propio. He escuchado hermanitos que dicen: pastor, me bajé de la cruz. Es lo peor que un cristiano puede hacer, bajarse de la cruz. Pastor, me salió el viejo hombre y le pegué a mi esposa. Pues con ese viejo hombre te van a deportar si no te pones pilas. ¿Me siguen hasta aquí? Con ese viejo hombre tu esposa va a agarrar visa U. No se nos puede revivir el viejo hombre. ¿Me siguen hasta aquí? El dominio propio debe de ser una de las características que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No les estoy hablando de perfección, porque somos personas imperfectas. Les estoy hablando de ser personas conscientes de que el testimonio es muy importante, conscientes de que debemos de tener dominio propio, personas temerosas de Dios. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vamos al libro de estudio, página 200, inciso D. Mire hacia adentro, anímese por medio de su relación con el Espíritu Santo. Si yo les preguntara hoy, ¿cuántos tienen una relación íntima con el Espíritu Santo? ¿Qué me contestarían? Y cuando hablo de una relación íntima, se lo voy a definir en una palabra bien simple: una amistad. Diga conmigo: amistad con el Espíritu Santo. ¿Cómo defines una buena amistad? Hablando en términos de relaciones humanas. Cuando tú eres un buen amigo, que ya casi no hay pocos amigos. Mi esposa le dice y le enseña algo muy importante a mi niña Laila, que ella es amiguera. Y le dice: amigos hay pocos, verdaderos amigos, en el sentido de la palabra real de amigo. Porque un amigo está al pendiente de ti y está para ti a cualquier hora. A mi niña le enseñamos que los amigos son joyas escasas que se encuentran en la vida, y no a cualquier persona la vas a llamar amigo. ¿Me siguen hasta aquí? Un amigo es una persona a la que le llamas por lo menos una vez al día para ver cómo está. ¿Me siguen hasta aquí? Con la que sales, compartes, se reúnen, se divierten, pasan tiempo juntos. ¿Me siguen hasta aquí? Eso es una verdadera amistad. Hoy es muy difícil tener una verdadera amistad, porque cada uno de nosotros está preocupado por sus propios asuntos, indiferentes a los de los demás. Y Dios no nos obliga a que tengamos amigos. No se preocupen si no tiene amigos. Si usted no es un buen amigo o una buena amiga, no se preocupe, no estamos obligados a hacerlo. A lo que sí estamos obligados es a tener una amistad con el Espíritu Santo de Dios, a buscar de la persona del Espíritu Santo. Mi pregunta es: en esa amistad con el Espíritu Santo, ¿cuándo fue la última vez que habló con Él? ¿Cuándo fue la última vez que sacó tiempo para estar con Él? ¿Cuándo fue la última vez que lo escuchó a Él? ¿Cuándo fue la última vez que lo tomó en cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que Dios le ayudó en cierto problema? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutó de su presencia? Ahorita estoy haciendo un trabajito de un fence, y a ese fence le estoy poniendo
chicken wire, ¿ok? Que es una tela para que no se salga nada. Y si ustedes me preguntan por qué el cliente, que es un pastor cristiano americano, decidió hacer fence, aquí les va la razón. Dice que estaba tranquilo comiendo, su hijo tendrá como unos 4 o 5 añitos, estaba en el backyard jugando. Y él estaba tranquilo porque tiene sus juguetitos atrás, él estaba en el backyard. De repente sintió como le llamamos nosotros un presentimiento. Bueno, la gente que no conoce de Dios le llama presentimiento, ¿verdad? Nosotros que conocemos de Dios sabemos quién es. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Él sintió que el Espíritu Santo le trajo una incomodidad y sintió el ir a echarle un ojito a su hijo. Y que lo busca en el backyard, ¿y qué creen? No estaba ahí. Se asusta y sale al frente de la casa. La casa tiene un driveway de largo, ¿qué les diré? Como de esa pared a donde termina casi el estacionamiento, quizá a la mitad del estacionamiento. Está largo la casa hacia adentro. Y en donde está la casa es calle. Y los carros pasan fuerte. ¿Dónde creen ustedes que estaba ese niñito? En la calle. Por poco y se le atraviesa a una chofer de un camión de UPS. La chofer se bajó asustada porque casi lo atropella, volteando para todos lados para ver dónde estaban los papás de ese niñito. ¿Me siguen hasta aquí? Salió corriendo a buscarlo porque el Espíritu Santo le habló y le hizo sentir: échale un ojito a tu hijo porque está en peligro. La persona del Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es una persona que habla, que nos guía, que nos dirige, que nos consuela. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Se acercó Felipe a ese carro y comenzó a predicarle del evangelio a un eunuco. Eso está en el libro de Hechos. El Espíritu Santo le dijo a Pablo: no vayas por aquí, y le dio una visión de un hombre macedonio y lo llevó a predicar a Macedonia. La pregunta que yo tengo para nosotros es: ¿cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? ¿Estamos escuchando su voz? ¿Estamos cerca de Él? ¿Estamos caminando de su mano? ¿Estamos en constante comunión con Él? Mi pregunta es: ¿qué te ha dicho el Espíritu Santo últimamente? Dile al que está a tu lado: si tuvieras una relación más íntima con el Espíritu Santo, serías completamente diferente. ¿Alguien dice amén? Porque nadie que mantenga una amistad con el Espíritu Santo puede seguir siendo la misma persona. Está en constante cambio y está en constante crecimiento. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Observe que hemos insertado la palabra espíritu con mayúscula en la frase espíritu de poder. Pues en 2 de Timoteo 1:6 al 8, Pablo contrasta el espíritu humano o una actitud, espíritu de cobardía, con el Espíritu Santo, que es de poder, de amor y de dominio propio. Considere 4 pruebas de un erudito sobresaliente que demuestra que la segunda parte de 2 de Timoteo 1:7 se refiere al Espíritu Santo. Pablo usa la palabra porque para conectar 2 de Timoteo 1:6 y 1:7. Cuando Pablo impuso las manos sobre Timoteo, el don de Dios llegó a Timoteo por medio del Espíritu Santo. En los escritos de Pablo siempre hay una relación estrecha entre el don, carisma, y el Espíritu Santo. Cualquiera que hubiera sido el don que recibió Timoteo, el Espíritu Santo era la fuente. Diga conmigo: por medio de la imposición de manos. A lo que está refiriendo, recibió el don, el llamado al ministerio, al pastorado, por medio de la imposición de las manos.
en la ordenación al ministerio. Pablo le dice: no imponga las manos con ligereza. Ahora les voy a quitar un error doctrinal que enseñan muchos predicadores y que han llenado de cobardía al pueblo de Dios. He escuchado a personas que dicen: pastor, yo no permito que cualquiera ore por mí, no vaya a ser que se me vayan a pasar los malos espíritus. Los malos espíritus no se pasan, ¿ok? Y menos por la imposición de manos, ¿ok? Cuando nosotros estudiamos guerra espiritual, nosotros entendimos y estudiamos por la palabra de Dios que la manera en que un espíritu malo entra al ser humano es cuando esa persona le abre puertas, ¿ok? No por la imposición de manos. Ahora, hay dos clases de malos espíritus: demonios y ángeles caídos. Ustedes lo saben. Y hay dos clases de manifestación demoníaca en la vida de las personas. Una de ellas es la posesión demoníaca, y la otra es cuando los demonios solamente atacan por fuera, pero que no están dentro de la persona. Alguien puede estar lleno de malos espíritus de manera involuntaria, como aquella muchacha endemoniada con espíritu de adivinación, como el endemoniado gadareno que andaba en los sepulcros, que habían sido poseídos de manera involuntaria. Pero hay otros que son poseídos de manera voluntaria, como el mago Simón. ¿Se recuerdan en el libro de Hechos? Que de hecho quería comprar el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, y le fue mal, porque él quería sacar beneficio. Entonces, la imposición de manos, lo que sí sucede es que la presencia de Dios fluye a través de nuestras manos. Dios nos ha llenado de poder y su presencia fluye a través de nuestras manos. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Pero no se preocupe que los demonios no fluyen. De hecho, ni aunque nos hagan conjuros, ni aunque nos pongan amuletos, nos hagan lo que nos hagan, la magia, la brujería, el satanismo, no nos hace nada, porque nosotros estamos protegidos, estamos sellados con el Espíritu Santo como símbolo de propiedad de Él, y nada nos toca si Dios no le da permiso. Así idéntico como a Job, Él no nos da cargas que no podamos resistir. Dios, nuestro Señor Jesucristo, le dijo al apóstol Pedro: Pedro, ten cuidado, porque el enemigo ha pedido ¿qué? ¿Ha pedido qué? No, pero ha pedido ¿qué? Permiso, diga conmigo, permiso. ¿Para qué? Para zarandearte como al trigo. Para que el enemigo pueda tocarlo, primero tiene que ir a pedir permiso a papá. Y si él le da permiso es porque usted puede soportarlo. Y si ve que no puede soportarlo, no va a dar permiso. Así es que no te preocupes, Él está contigo. Y si Él está contigo, no hay nadie en contra de ti. ¿Alguien dice amén? Ahora, cuando el apóstol Pablo dice: no imponga las manos con ligereza, no te hagas partícipe de los pecados de otro, no quiere decir que los pecados se transfieran. Hace poco escuché a una pastora que Dios mío, aparte de que tenemos problemas con las que se hacen llamar pastoras por la Biblia, todavía con malas interpretaciones bíblicas es el colmo. Y estaba contando la historia de que tuvieron una campaña, y en esa campaña los espíritus de homosexualismo estaban terribles, y ellos no imponían las manos sobre nadie para que no se le pasaran los pecados. Solamente un líder, escuche usted la historia, que se atrevió a orar por una persona homosexual. De todo el equipo que fue a esa cruzada, fue el único que se hizo homosexual. Y entonces, ¿dónde está el poder del cristiano? Si vas a tener miedo de orar por alguien porque se te pasan los pecados, no vamos a seguir el ejemplo de Cristo. Cristo no nos mandó a los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. ¿A quién nos mandó Cristo Jesús? A los enfermos.
a lo vil y menospreciado. Él fue a las prostitutas, a los desechados como Zaqueo, recaudador de impuestos, a lo más vil y menospreciado, y ahí nos mandó a nosotros. Imagínense, no vamos a ir porque se nos van a pegar los pecados. Se le va a pegar el pecado si usted le da lugar al viejo hombre que lo gobierne y lo domine. Se le va a pegar al pecado, no porque se le pegue, sino porque mora en la naturaleza pecaminosa. Y tenemos una lucha constante. Por eso el apóstol Pablo dice: no le den lugar, no permitan que las obras de la carne se manifiesten en sus vidas. Gobiernen, crucifiquen día a día el viejo hombre, porque dentro de nosotros mora una naturaleza pecaminosa con la cual estamos en lucha todos los días. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando dice no imponga las manos con ligereza, se está refiriendo a no ordenes ministros al pastorado, a unas sabiendas de que no cumplen con los requisitos para el pastorado. Si tú sabes que están en pecado y que no cumplen con los requisitos del pastorado, no los ordenes, no impongas las manos, no los ordenes al ministerio como pastores, porque si tú lo haces a sabiendas, te estás haciendo partícipe de su pecado al ponerlo como pastor. A eso se refiere el apóstol Pablo, no a que se nos vayan a pasar los pecados. Dentro de ti fluye un poder que es capaz de transformar vidas. ¿Alguien dice amén? Y es el poder del Espíritu Santo. Diga conmigo: el poder del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 4:7. Ustedes han escuchado este versículo. Pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? De barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué es ese tesoro en los vasos de barro que somos nosotros? El Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo en la vida del cristiano. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado ese pasaje que dice que no deis las perlas a los cerdos? A eso se refiere, a ese poder, a esa manifestación que es dada solamente a los hijos. ¿Me siguen hasta aquí? Pablo frecuentemente relaciona las palabras poder y amor en el Espíritu Santo. Hay una estrecha relación donde el don es impartido por el Espíritu Santo por medio de la profecía y la oración. ¿Cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo? Diga conmigo: a través de la profecía. Ahora, no la profecía que ustedes se imaginan, que siempre que pensamos en profecía predictiva como la del Antiguo Testamento, y pensamos en los chamales, ¿cómo se dice? ¿Chamales? Chamanes, perdón, de hoy en día. Yo he escuchado hasta chamanes cristianos, pastores en la radio, donde anteriormente, ¿verdad? Cuando teníamos programa de radio, donde la gente llamaba para ver qué le decía el Señor. Imagínese usted. Le llamaban a los pastores, profetas, para ver qué les quería decir el Señor. Si usted necesita de un profeta para que Dios le hable, no tiene una amistad con el Espíritu Santo, porque usted debería de estar escuchando el Espíritu Santo de Dios y la voz de Dios todos los días. Si usted no está escuchando la voz del Espíritu Santo, es porque no está orando. Porque la oración es de dos vías: uno que habla y luego escucha. Esa es la verdadera oración. Si usted no está escuchando a Dios, es porque no está orando. Y si no está orando, no piense que el poder de Dios se va a manifestar. La profecía, un profeta es un portavoz de Dios. La profecía que más se predica hoy en día es la palabra de Dios, que edifica, exhorta y consuela. No espere otra profecía. La profecía ha sido dada y es la bendita palabra de Dios que tiene en sus manos. ¿Alguien dice amén? Pero que cómo nos cuesta leer y estudiar. Ese es el terrible problema. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu de Dios se manifiesta cuando hay ¿qué? Oración. Jesucristo lo prometió, nuestro Señor: donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿En la persona de quién?
del Espíritu Santo, porque no nos dejaría ¿qué? Huérfanos. Primera de Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Lo que debemos de hacer es orar por las personas, imponer las manos sobre las personas, ministrar a las personas, porque cuando tú oras lleno del poder del Espíritu Santo, algo sucede en las vidas por quienes tú oras. ¿Alguien dice amén? Si tienes una relación con el Espíritu Santo, si tienes una amistad con el Espíritu Santo, dice la Escritura que los demonios van a salir huyendo. No que tengas miedo de ellos, van a salir ¿qué? Huyendo. Si tienes poder y autoridad de Dios. Pero si no, vas a salir desgreñado y desnudo. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Dónde está eso, pastor? ¿Se acuerdan de aquellos jóvenes que querían echar demonios fuera en el nombre de Jesucristo, el que predicaba Pablo? ¿Qué le dijeron los demonios? A Jesús conocemos y a Pablo también. Pero ustedes, ¿quiénes son y con qué autoridad vienen? La Escritura dice literalmente que aquellos jóvenes salieron corriendo desnudos. ¿Me siguen hasta aquí? Desnudos, ¿por qué? De la desgreñada que le pusieron los endemoniados. El mundo espiritual es real, pero no para el que el cristiano le tenga miedo, sino para que el cristiano entienda que está lleno de poder y de autoridad de parte de Cristo Jesús nuestro Señor para echar fuera demonios. ¿Alguien dice amén? Para orar por los enfermos y que ellos sanen. ¿Cuándo fue la última vez que oró por un enfermo para que sanara? ¿Me siguen hasta aquí? Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos lo creen? El poder del Espíritu Santo todavía se manifiesta hoy en día. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que la mano y el poder de Dios no se ha cortado? Entonces, ¿por qué no oras por enfermos? Ayer estaba hablando con mis niñas. Me pareció algo bien bonito. Me alegré tanto. Ahorita ellas tienen etapas. Ustedes quizá conocen a mis niñas, pero ahora están con que van a escribir cómics, ¿okay? Laila va a dibujar y Elin va a escribir. Y están buscando títulos para historias. Y quiere Laila inventar un personaje. Le dije: Laila, ¿sabes qué es lo que deberías de hacer? Orar a Dios y pedirle que te enseñe un personaje, un dibujo, una caricatura que nadie más haya hecho, para que puedas hacer tu propio y crear tu propio personaje en tu propia historia. Se emocionó tanto que dijo: Daddy, ok, let's do it, vamos a orar. Ahí estábamos en la mesa. Cerró sus ojitos y empezó a pedirle a Dios que por favor le diera algún sueño con una historia que nadie más haya escrito, y que le pusiera en su mente, que soñara con un personaje que pudiera dibujar que nadie más haya creado. Y me pareció tan bonito la dependencia de un niño con tanta fe en Dios. Por eso la Escritura dice: hay que ser como un niño, maduros en la fe, pero niños en la malicia, dice el apóstol Pablo. Cuando su niño está en 102, 103, 105 de fiebre, lo primero que usted debería de hacer, y ya después darle medicina o llevarlo al hospital, debería de ser orar por él. Pero que ¿sabe qué hace el cristiano promedio, que depende no de Dios sino de cualquier otra cosa? Primero le da la medicina y corre al hospital. Después de 2 horas, entonces ya: ay, Dios mío, ahí te lo encargo, por favor. Ni siquiera ahora, nomás se lo encargan a Dios. Es terrible lo que estamos viviendo hoy en día, cuando lo primero que deberías de hacer es ponerlo en las manos de Dios. Si hay una enfermedad en ti, deberías de orar por esa sanidad. En el tiempo de Dios, al momento de Dios, conforme a la voluntad de Dios, Él va a obrar. Y si no, te va a dar fuerzas hasta que Él lo haga. Y si no, como a Pablo, te va a dar fuerzas cuando te diga: no, bástate mi gracia. Y te va a ayudar a que aprendas a vivir con eso. ¿Alguien dice amén?
Pero nunca dejes de orar, nunca dejes de depender de Dios, nunca dejes de confiar en el poder que Dios tiene. Las oraciones que llevan no ofrecen un contraste negativo. Las frases con no, ahí está en la página 200. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor. Romanos 8:15. ¿No has recibido el espíritu de qué? De esclavitud para estar ¿en qué? En temor. ¿Todavía le tenemos miedo a Rona o no? Corona. Is that you, Rona? Coronavirus. No, virus. Si todavía usted le tiene miedo, algo anda mal en usted y en mí, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no podemos vivir una vida llena de temor. No nos ha dado Dios el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y no hemos recibido el espíritu del mundo, según 1 Corintios 2:12, porque no os ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Diga conmigo, espíritu de adopción que clama ¿qué? Abba, Padre. Esa expresión de Abba, Padre es una relación y nos habla de una relación íntima con Dios. Es como decir papá, no padre, sino papá, papito, ayúdame. Es como un niño que está lleno de temor o que siente que está en peligro y extiende los brazos a papá para que lo ponga en sus brazos, y ahí se tranquiliza y se acaba todo problema y todo temor. Ese debería de ser nuestro clamor. ¿Alguien dice amén? Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el poder de amor y de dominio propio. ¿Alguien dice amén? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Entonces, lo opuesto al temor es la presencia del Espíritu Santo. Eso está en la página 201 de sus libros de estudio. La cura para la cobardía es la fuente de la valentía. ¿Y cuál es la fuente de la valentía? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Les voy a dar un ejemplo bíblico. ¿Cómo era Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo eran los discípulos antes de recibir al Espíritu Santo en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? Diga conmigo, cobardes. Todo mundo salió huyendo. Pedro, por querer cuidar su vida, negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Pero ¿cuál es la fuente de la valentía? ¿Qué es lo que echa fuera el temor? Diga conmigo, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una vez lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura que los principales sacerdotes lo llamaron y le dijeron: deja de hablar de Cristo. Y lo metieron preso. Y Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya conmigo, se transformó. Lo transformó el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos han leído el primer mensaje de Pedro en el libro de los Hechos? Después de haber recibido el Espíritu Santo, están todas esas personas, los sacerdotes, las personas que gritaban crucifíquenlo, y les empieza a decir: ese Cristo, ese Jesús a quien vosotros crucificasteis. Esas son palabras mayores. Para eso se necesitaba valentía. Lo único que va a echar fuera el temor es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia cobarde, una iglesia débil, es porque no tiene el poder de Dios. Pero cuando la iglesia está llena del poder del Espíritu Santo, va a ser transformada y va a transformar a su mundo y a su sociedad. ¿Alguien dice amén? Déselo fuerte al Señor, por favor.
Nuestro manantial para el ministerio es una persona, el Espíritu Santo. Él nos capacita y nos da los dones para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Diga conmigo, Él me capacita. Si tú tienes una relación con el Espíritu Santo, se deben de acabarlos. Yo no puedo. ¿Me siguen hasta aquí? Es que me da pena. Dios te transforma, te llena de poder, te cambia. Yo lo he visto, he conocido gente tan tímida, pero que son predicadores, y cuando se suben al púlpito son otras personas, y se bajan y vuelven a ser las personas tímidas que no saludan a nadie. Pero cuando Dios te da dones, te capacita para que los desempeñes para su obra. Dile al que está a tu lado, Él te cambia, Él te transforma. ¿Alguien dice amén? Él te capacita y nos da dones para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora yo quiero preguntarles, no me contesten, no le digan a nadie, pero ¿cuáles son sus dones? ¿Qué dones Dios le ha dado? Si todavía no sabe cuáles son sus dones, usted tiene que pasar tiempo con el Espíritu Santo todos los días hasta que le dé dones y usted los esté desempeñando. ¿Alguien dice amén? Para hacerle la lista cortita, hay dones ministeriales y hay dones de poder. Hay una lista de 9 dones de poder en Primera de Corintios. Y luego en el Nuevo Testamento vemos diferentes dones ministeriales que benefician a la iglesia. El don de generosidad, el don de servir, el don de supervisar o liderar, etcétera, etcétera. Mi pregunta para nosotros es: ¿qué dones nos ha dado Dios para la obra de Él? Y si usted se pregunta, pastor, ¿cuál obra? Todavía estamos más perdidos. Porque quiere decir que no estamos preocupados por la obra del Señor, que es la esencia de la vida eterna. Los galardones que vamos a recibir es por lo que hayamos hecho en la obra del Señor. Pero cuando estamos tan enfocados en nuestra propia vida, en nuestros propios planes, en nuestras propias metas, en lugar del propósito de Dios en nuestra vida, que nos ha llamado para poner al servicio de su obra, estamos en problemas. ¿Me siguen hasta aquí? Pablo le dice a Timoteo: lo más importante en esta vida es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En los negocios de su Padre, ¿qué está haciendo y qué dones tiene que está poniendo al servicio de Dios? Aquí nuestra iglesia no puede decir: pastor, es que a mí no me dan chance. Decimos en el buen mexicano, a mí no me dan la oportunidad. Aquí hay oportunidad para todos. Incluso le hacemos el llamado. Ahorita estamos en época de entrenamiento. Cada año tenemos entrenamiento para preparar personas nuevas para que puedan servir en alguna área del ministerio. Ayer me reuní con los diáconos de la iglesia. El viernes me voy a reunir con las personas que quieren trabajar en el sonido. El domingo nos vamos a reunir con los que quieren ser maestros de niños o maestras de niños. Ustedes los tienen por ahí. Hombres, intercesión, matrimonios, el equipo creativo, jóvenes, sugieres, danza, mujeres, drama, benevolencia, eventos especiales, limpieza. No hay excusa para no servir. Ahora, si ustedes me dicen: pastor, es que yo no tengo el talento ni don para ninguna de esas cosas, ahí sí que estamos bien mal. Ahí está limpieza. Si no sabe, y no puede pasar una vacuum o levantar una basura, estamos mal. No hay excusa para no utilizar los dones y los talentos que Dios te ha dado para la obra del Señor. Para eso el Señor te llamó, para eso te rescató, para eso te transformó, para llamarte como obrero en su viña. ¿Alguien dice amén? Para que prediques, para que des testimonio. Lo único que tienes que hacer es hablar lo que Dios ha hecho en ti, lo que eras antes, quién eras antes y lo que eres hoy. Sin ninguna clase de vergüenza. Yo sé que sí da vergüenza decir: no, es que yo era esto, yo era lo otro, yo hacía esto, yo aquello.
Pero gloria a Dios, porque eso éramos, dice Pablo. Pero Cristo nos cambió y nos transformó. ¿Alguien dice amén? Para ponerlo de otra manera, todos los dones espirituales de Dios se hacen posible por medio de la presencia del Espíritu Santo. Algunos se equivocan hablando de los dones espirituales como si estos fueran posibles sin la presencia del Espíritu Santo. Si no está la presencia del Espíritu Santo obrando en nosotros, no es don, es talento. No se confunda, una cosa son los talentos y otra cosa son los dones. Los dones son regalos de Dios para el ministerio. Los talentos son habilidades que Dios nos dio desde que nacimos para que fuéramos buenos en esa habilidad. Si ustedes me preguntan, pastor, ¿usted dibuja como Laila? Yo nada más hago, el dibujo más bonito que hago es una bolita, un palito, dos palitos, otro palito y dos palitos. Oh, y le pongo piecitos, dos lineecitas más. Esas son mis obras de arte. No dibujo, mi esposa dibuja, mi cuñado dibujaba, mi otro cuñadito dibujaba, salieron de allá, de aquel lado. Pero no me voy a aferrar a algo que no tengo. Dios me dio habilidades para ponerlas a su servicio. Hay otras cosas que sí tengo. Así es que no hay excusa, pero no confundamos los dones. Los dones son llenos del poder del Espíritu Santo para que obren y se manifiesten. ¿Alguien dice amén? Ahora, los dones, dice la palabra de Dios, que son irrevocables. Pero también dice la palabra de Dios que los dones se pueden dormir. ¿Cuándo se duerme un don? Dile al que está a tu lado, cuando no lo usas. ¿Me siguen hasta aquí? Y hay que despertarlos, y la única forma de despertarlos o activarlos es a través de la oración, de la búsqueda de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso tienes que buscar más de Dios. ¿Alguien dice amén? La luz del fuego no es el fuego y el calor del fuego no es el fuego, pero el fuego es la fuente de ambos. Ni la luz del fuego ni su calor existen sin el fuego. La electricidad no es ni luz ni calor, pero es la fuente de ambos. De igual manera, el Espíritu Santo no es el don, pero Él es la fuente de todos los dones, porque Él imparte como Él quiere. Y todavía nos da el privilegio de procurar los dones mejores, dice el apóstol Pablo. Página 202. Mire hacia el frente, anímese compartiendo el trabajo del ministerio. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2 del 1 al 2. Anímese compartiendo el trabajo del ministerio. Vamos al capítulo 2 en la Biblia, ¿me siguen? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Después de lo que leímos del versículo 1, 2 y el 3. Entonces, dile que está a tu lado, comparte el ministerio. Dios te rescató y te llamó, dice el apóstol Pablo, y le enseña a Timoteo y nos enseña a nosotros. ¿Para qué? Para que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Diga conmigo, compartir las necesidades de la obra. ¿Qué necesidades hay en una iglesia? Necesitamos maestros, predicadores, necesitamos líderes, necesitamos sugieres, necesitamos todo lo que ustedes vieron ahí. Eso es el ministerio compartido, para que la iglesia pueda caminar. La iglesia, dice Pablo, que es un cuerpo. Diga conmigo, somos un cuerpo. Y cada miembro tiene su propia función. ¿Ustedes se pueden imaginar qué sería de un culto durante la alabanza sin un sonidista? Un caos seguro.
¿qué sería de un culto sin los niños recibiendo la enseñanza con maestros y que estuvieran aquí adentro? ¿Se pueden imaginar cómo sería el culto? ¿Se pueden imaginar qué sería de un culto donde se trata de predicar la palabra de Dios sin personas en la guardería con los bebés y aquí la lloradera de los niños? ¿Quieren que lo tratemos un día para ver qué sería un culto sin servidores? Cada servidor de la iglesia es importante. Aún aquellos a quienes, dice Pablo, no le damos valor o no pensamos en ellos, a veces son los más importantes, esos miembros. ¿Se imagina una iglesia sin un grupo de limpieza? Que pasen 3-4 semanas sin limpiarse los baños. ¿Se puede imaginar usted eso? Sería un caos total. Dice: lo que has recibido, encárgale a otros para que sirvan a Dios, cada uno en su área. Comparte el ministerio para que la iglesia pueda crecer, avanzar y pueda seguir predicando la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? En el libro nos habla en Éxodo 18:13 al 24 la historia de Moisés. ¿Cómo estaba Moisés cuando estaba cargado con tanto trabajo? Cansado, frustrado, malhumorado, y aparte de todo, la gente quejándose. El jueves que viene vamos a hablar de la intercesión y vamos a leer un capítulo entero donde se habla de la intercesión de Moisés por el pueblo. Mis respetos para Moisés. Dios quería destruir a ese pueblo quejumbroso y dice: quítate del medio de mí, porque te están faltando el respeto, no te están dando la autoridad que yo te he delegado, están criticando, están murmurando en contra de mí, los voy a aniquilar a todos. Y ahí está Moisés: Dios mío, no les hagas eso, ten misericordia de nosotros. ¿Qué van a decir las naciones? Que nos sacaste de Egipto nada más para matarnos. Y empieza Moisés a interceder por el pueblo. Ese Moisés cargado, la historia nos relata que llegó su suegro y le dijo: el que mucho abarca, se lo estoy dando en el buen español, poco aprieta. Si quieres hacerlo todo, vas a terminar cansado, quemado. Te aconsejo esto: busca hombres sabios, temerosos de Dios, y delégale responsabilidades para que te ayuden y te aligeren la carga. Y eso hizo Moisés, y la iglesia debe de hacer lo mismo. ¿Saben cuál es el problema con la iglesia de hoy en día? Que esperan que el pastor lo haga todo. Una iglesia donde el pastor hace todo no crece, porque la única forma en que una persona en la iglesia se sienta parte de una familia, porque la iglesia es una familia, para que una persona se sienta parte de la familia, tiene que estar involucrada en algún área de ministerio. Ayer hablaba con los diáconos y les decía: los diáconos son una extensión de las manos del pastor. El recibir la llamada de un diácono para saber cómo estás, para decirte: en nuestra iglesia nos preocupas, si hay alguna necesidad en la que podamos ayudarte, déjanos saber. Esa llamada de ese diácono refleja el sentir del pastor, pero el pastor no lo puede hacer todo. Pedro dijo: no podemos dedicarnos a servir las mesas, necesitamos encargarnos de las dos cosas más importantes en la iglesia: la oración y la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Y para poder enseñar y para poder predicar se necesita dedicar muchas horas de estudio para traer un buen mensaje a la congregación, para que se mantenga alimentándose con pastos verdes.
Pero la iglesia demanda que el pastor sea el conserje, que el pastor sea el medio de transportación, que el pastor sea el que llame, que el pastor sea el que visita, que el pastor sea el que esto, que el pastor, que el pastor, que el pastor, que el pastor. No se puede. No es bíblico. Busca hombres sabios, llenos del Espíritu Santo, y encomienda estas tareas. La iglesia no puede reclamar que el pastor haga todo. No, si el pastor no me visita, no vuelvo a la iglesia. Pero ya fue líder de hombres a visitarte. Si eres mujer, ya fue la líder de mujeres. Ya te habló la líder, ya te habló el líder, ya te habló el diácono. No, si el pastor no me habla, se olvidan de mí. ¿Qué clase de iglesia es esa? ¿Me siguen hasta aquí? Yo no puedo hablarles a todos. Simplemente no me da el tiempo con todo lo que tengo que hacer. Tengo entrenamientos, tengo reuniones, tengo ocupaciones que hacer, tengo familia. No me da el tiempo, no me alcanza. ¿Me siguen hasta aquí? Pero siempre le he dicho, si usted me necesita, yo dejo de hacer lo que sea y lo atiendo. Le encargo a alguien alguna cosa y lo atiendo. Quizá yo no le llame, pero si usted me necesita, llámeme y le aseguro que le contesto. Y si no le contesto, déjeme un mensaje de voz y le regreso la llamada. O mándeme mensaje de texto y no lo voy a dejar en visto. Puede que me tarde un poquito en contestarle, pero no lo voy a dejar sin contestar. ¿Me siguen hasta aquí? Pero no espere que solamente por gusto todo gira alrededor de una persona en la iglesia. No se puede. Por eso es que el ministerio debe de ser ¿qué? Compartido. ¿Se imaginan a todas las iglesias diciendo, no, si Pablo no nos trae personalmente esos mensajes, no escuchamos a nadie? Él le encargó a Tito, le encargó a Timoteo, le dijo a Lucas, ve, lleva este mensaje para acá. Ese es el ministerio compartido. Diga conmigo, yo soy un instrumento en las manos de Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? ¿Ustedes creen que haya suficiente Espíritu Santo para todos o que solamente unos cuantos lo tengan? ¿Ah? ¿Solamente el Espíritu Santo de Dios está en el pastor de la iglesia? No. Está en todos los creyentes. Si usted ora por alguien en su familia, usted está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está disponible para usted, no solamente para unas cuantas personas. Diga conmigo, para todos. No hay unos cuantos privilegiados. Si usted ha escuchado eso, es por algunos pastores que le encanta gobernar a la iglesia de esa manera. Es que si yo no oro por ti, no vas a recibir. Usted ore y va a recibir. Tiene un acceso directo al Padre a través de Cristo, y el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Usted es morada y templo del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Nuestra dependencia no debe de ser de otras personas, sino del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, le tengo una buena noticia, siempre tiene tiempo para usted, porque es omnipresente. Él puede atender a todos al mismo tiempo y dedicarle atención especial. Si tenemos al Espíritu Santo, lo tenemos todo. ¿Alguien dice amén? Página 204. Mira hacia el futuro, anímese recordando que su compromiso y resistencia resultarán en una recompensa eterna. Diga conmigo, compromiso y resistencia. Segunda Timoteo 2, 3 al 10 dice: tú pues sufre penalidades. ¿Sufre qué? Penalidades como buen soldado de ¿quién? La vida cristiana no es nada fácil. En la vida cristiana se sufren penalidades.
Hay momentos difíciles, hay momentos duros, hay momentos de luchas, hay momentos de sufrimientos, pero debes de seguir adelante como un buen soldado de Jesucristo, que depende de Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de ¿qué? De la vida. Es decir, no pone en primer lugar los negocios de la vida. En primer lugar está su relación con Dios y su llamado, su propósito en la obra de Dios. Ese debería de ser el primer lugar. Les puedo abrir mi corazón. Nosotros con nuestros servidores estamos en la gloria, gracias a Dios. Pero Dios no ha puesto en mí un conformismo. Yo sueño, se los digo así, yo sueño despierto en ver gente tan comprometida, hermanos tan apasionados por Dios, que me llamen y me digan: pastor, ¿será que puedo ir a la iglesia porque tengo que ordenar unas cosas en mi salón? Pastor, ¿será que puedo ir a la iglesia una hora o dos porque tengo unos cables que arreglar? Pastor, ¿será que puedo llegar más temprano para poder instalar todo el equipo, para poder que tu tarea y tu trabajo lo hagas de corazón y que te sientas tan privilegiado y que te sientas tan alegre de que estás sirviendo en la obra del Señor? Extraño eso de cuando yo crecía. Ir a la iglesia era una de las alegrías más grandes. Servir a Dios era una de las alegrías más grandes. Lo hacías con alegría de corazón, era un privilegio grande. Llegabas temprano, te desvivías, lo hacías con excelencia. Hoy en día llegan tarde, algunos, ¿verdad? Hacen las cosas al y se va, avientan todo por ahí. ¿Ustedes creen que eso es compromiso y pasión? Yo voy a dejar ese cuarto, el waiting room de la oficina, lleno hasta que los líderes que sacaron las cosas las pongan en su lugar. Así se va a quedar. A ver si en algún momento los líderes que las usaron, que saben en dónde van, se animan a ponerlas en su lugar. No sé cuántos años vayan a pasar, pero yo ya decidí que no voy a ser yo el que meta y ponga en su lugar lo que los líderes están supuestos a hacer. Y ahí se van a quedar. A ver cuándo Dios despierta en nosotros ese compromiso, esa pasión, esa búsqueda de ordenar las cosas y de tener todo en su lugar y hacerlo con excelencia como para el Señor. Pase y dele un vistazo cuando vaya para allá afuera. Hay unas copas ahí, unas decoración, hay cosas de los niños, una jacket que se le olvidó a alguien, que nadie ha reclamado. Ya me dan ganas de venderla porque está buena y nueva y utilizarla de donación para la iglesia, pero luego si me la piden. Es como de piel, es una buena jacket. Yo creo que unos $40 si le sacamos y no la han reclamado todavía. A mí me da tristeza cuando se quedan Biblias y nadie las reclama, pobres Biblias olvidadas, ni cuenta se han dado que están perdidas. Diga conmigo: compromiso. ¿Alguien dice amén? Que está más allá de las cosas que hay que hacer en esta vida. Qué bonito sería cuando tengamos nuestro propio edificio en unos años más, o cuando Dios quiera, que de repente llegara alguien y cortara y podara sin decir nada, solamente llegar y que wow, solamente por amor a la obra de Dios. Que de repente llegara una familia a plantar flores para el invierno en la entrada, arreglar el jardín con sus hijos, sirviendo en la casa de Dios, en la obra de Dios, enseñándoles a sus hijos a amar a Dios y a servir a Dios. Cuando yo me vine de mi país estaban construyendo el templo. Estando aquí yo mandé ofrendas especiales para que construyeran el templo, para comprar material. Cuando estaba allá tenía 14 añitos, 13 añitos, y ahí iba con mi cubeta de arena, iba cargando ladrillos, pero feliz por cansarme para la obra del Señor. Diga conmigo: amor.
compromiso, privilegio de servir a Dios. Cómo extraño esos momentos. Hoy, no todos, pero la iglesia, y estoy hablando no de nuestra iglesia, sino de la iglesia en general, vive en un letargo espiritual donde solamente buscamos lo propio nuestro. Vivimos en los tiempos donde Dios le reclamó al pueblo de Israel: es tiempo para ustedes de vivir en casas lujosas, en casas decoradas, en casas bonitas, mientras que la casa de Dios está en ruinas. ¿Hasta cuándo va a ser el tiempo para reconstruir la casa de Dios? Ese era el reclamo de Dios a través de un profeta. Para ustedes sí quieren estar bien, pero la obra de Dios que se caiga. Si yo veo un liqueo en algún lugar, si yo veo algo que está fuera de orden, sueño en aquel momento en que digan: mire, pastor, estoy viendo que a este cuarto le hace falta una tochadita, voy a venir a pintarlo, ¿qué día puedo venir? Iniciativa propia. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos sueñan con eso? No sueñe, hágalo. Hágalo realidad. Usted puede hacerlo realidad. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Y luego dice: a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Diga conmigo: soy soldado de Jesús. Y también el que lucha como atleta. Diga conmigo: atleta. No es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, ¿debe qué? ¿Debe qué? ¿Cuántos quieren frutos? Hay que trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está ¿qué? Presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Soldado, página 205. Pablo usó la ilustración acerca de batallas y soldados con frecuencia. Eso está en 2 de Corintios 10, 3 al 5, Efesios 6, 10 al 18 y Filemón 2. Los soldados enfrentarán adversidades, sufrimientos y hasta la muerte. ¿Qué hace un soldado? ¿Enfrenta qué? Adversidades. Diga conmigo: adversidades. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: adversidades. No solo adversidades, sino también ¿qué? Sufrimientos y quizá hasta la muerte. Deben permanecer leales al oficial que los dirige. De igual manera, Timoteo debe de estar dispuesto a sufrir y no mirar hacia dónde, hacia atrás. Lo importante es permanecer comprometido con Jesús, su comandante divino. Jamás desertar, buscar el camino más fácil. Diga conmigo: soldados de Jesús. Número 2, atleta. Los atletas en los días de Pablo enfrentaban una estricta ¿qué? Disciplina y ¿qué más? Y entrenamiento. Diga conmigo: disciplina y entrenamiento. Hoy lo que menos queremos es disciplina y ¿qué más? Entrenamiento. Por 10 meses antes de competir en las carreras y en otros juegos atléticos, también había reglas estrictas para la competencia del atletismo. Los atletas trataban su cuerpo como si fueran esclavos, sometiéndose a sufrimientos con la esperanza de ganar la corona del vencedor. De igual manera, Timoteo y los creyentes de hoy deben de estar dispuestos a sufrir mientras seguimos ¿a quién? A Cristo, porque sabemos que Jesús tiene una corona para nosotros al final de la vida, como escribiera Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Dígame un fuerte: hay una recompensa, hay una corona eterna. Todo lo que tú haces hoy para Dios tiene una recompensa.
La escritura dice, aun si le das un vaso de agua a un predicador, no quedará sin recompensa. ¿Cuántos quieren recompensas celestiales? Nunca dejes de servir a Dios de manera comprometida y apasionada. La ilustración del labrador. Pablo recuerda a Timoteo que el labrador, para participar de los frutos, debe ¿qué? Trabajar primero. Anteriormente Pablo usa pasajes sobre el buey y el trabajador para ilustrar que los que predican y enseñan deben de ser remunerados. Pero aquí el énfasis de Pablo es diferente, porque él se refiere a nuestra recompensa eterna al final de esta vida. Estas 5 ilustraciones son escatológicas, ya que Pablo enfatiza que tener valor y resistencia trae nuestra recompensa ¿qué? Eterna. Diga conmigo, valor y resistencia. Arduo trabajo. Digan bien fuerte, arduo trabajo. ¿Cuántos disfrutan gastarse para el Señor? ¿Cuántos disfrutan desvelarse para el Señor? ¿Cuántos disfrutan estar cansados para el Señor? Nosotros salimos de alguna actividad y llego a las 12, a la 1 de la mañana con mis niñas. Yo digo, qué privilegio. La vida de un pastor es muy diferente. Mis niñas nunca van a vivir una vida normal. Ahora sí que nos van a decir, ¿por qué no eres un niño normal? Pero qué privilegio es gastarse para el Señor. Es trabajar duro para el Señor. Es esforzarse para el Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Quién es nuestro gran ejemplo? Diga conmigo, Jesús. Él sufrió hasta la muerte y luego triunfó sobre la tumba. Él es nuestro líder. ¿Cuánto trabajaba el Señor? Demasiado, más que los discípulos. ¿Se recuerdan cuando le reclamó a sus discípulos que ni tan solo 1 hora habían podido orar? ¿Cuál fue la excusa de los discípulos? Estamos cansados. Hemos caminado tanto. ¿Jesús no había caminado lo mismo? ¿Jesús no estaba cansado también? Y aún así nos dio ejemplo. Dios encarnado se hizo hombre, habitó entre nosotros, tomando forma de siervo y humillándose hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz, para darnos ejemplo de una vida que sirve con sacrificio, que trabaja y se esfuerza para la obra de Dios con sacrificio, que predica con sacrificio. ¿Alguien dice amén? Pablo fue un modelo como los creyentes deben pasar por el sufrimiento por causa de Cristo. Encerrado en una cárcel romana, el anciano apóstol sufría en prisiones a modo de malhechor, aun cuando ningún mal había hecho. ¿Alguien dice amén? Página 206. Mira hacia arriba otra vez y anímese, porque Dios es fiel. Versículos 11 al 13. ¿Qué dice? Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Yo le hubiera dado un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo, Él permanece fiel. Diga bien fuerte, Dios es fiel. Dios es fiel para cumplir tanto sus promesas como sus advertencias. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, Él es fiel. Ahora, fiel para que preste mucha atención, porque a veces nosotros siempre pensamos en Él es fiel para cumplir sus promesas, pero también es fiel para cumplir sus advertencias. Y la Biblia está llena de advertencias. ¿Alguien dice amén? La fidelidad de Dios es un consuelo para los que permanecen leales. Diga conmigo, leales a Jesucristo.
y que esa lealtad sea a toda prueba. Pero la fidelidad de Dios es una advertencia para los que se apartan de la fe. Dios debe permanecer fiel a su palabra y a sí mismo. ¿Alguien dice amén? Primero, Dios es fiel para recompensar a los que perseveran en la fe. ¿A quién recompensa Dios? A los que perseveran en la fe. Diga conmigo, a los que perseveran. A los que ponen su mano en el arado y no miran hacia atrás, ni piensan en Egipto. Ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. En Egipto eras esclavo. En Egipto todo se destruye. Y ahora tienes vida y la tienes en abundancia. Dios nunca cambia, en Él no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Él es fiel como las luces celestiales, dice Santiago 1:17. Dios es siempre fiel con el remanente que permanece fiel a Él. Está comprometido en salvar a los que perseveran. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Mateo dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabe qué significa ese pasaje? Que una de las características de los salvos es que perseveran. ¿Hasta dónde? Hasta el final. Si uno no persevera hasta el final, nunca fue salvo. ¿Me siguen hasta aquí? A eso se refiere el pasaje. Eso es lo que significa el que persevera hasta el fin. Una de las características de los escogidos es que perseveran hasta el final. ¿Alguien dice amén? Pero también demuestra su fidelidad a su palabra al tener que repudiar a los desertores, a los apóstatas. ¿Me siguen hasta aquí? Pablo dice: nunca dejen de predicar, de compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. ¿Alguien dice amén? Él escribía y mandaba cartas. Hoy quizá solamente tienes familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, gente en el supermercado a quien predicarle la palabra de Dios, pero tienes un mundo entero a través del internet y a través de las redes sociales para compartir la palabra de Dios. Voltea al que está a tu lado y dile: entonces, ¿por qué no la compartes? Tú no sabes si alguien está necesitando un pensamiento. Nuestra iglesia comenzó nuevamente a predicar a través de las redes sociales. Yo no sé cuántos han compartido. Hemos compartido 2 frases en el Facebook de la iglesia. Búsquenos como Iglesia Cristiana Elevation Point y predique la palabra compartiendo. ¿Alguien dice amén? A mí me impactó este pensamiento. Él me dijo: te amo, sin palabras, sin besos, sin abrazos. Lo hizo en silencio, muriendo en una cruz. A veces pensamos que las más grandes expresiones de amor son las palabras, los besos, los abrazos, pero sin ninguna de esas cosas Jesús nos demostró su amor en silencio, entregando su vida por amor a cada uno de nosotros. Tú no sabes si hay alguien que necesitaba escuchar o que necesita escuchar estas palabras, que se siente solo, que se siente sola, que no hay nadie a su alrededor, pero que se da cuenta que hubo alguien que le amó, que entregó su vida por amor a él o a ella. La palabra de Dios no está presa. De alguna u otra manera tenemos que predicarla. Pastor, es que a mí no me gusta compartir otras páginas. Pues entonces busque pensamientos, ponga versículos y compártalos. La palabra de Dios no está presa. Él estaba preso, pero mandaba cartas, y esas cartas eran leídas en todas partes. Hoy no hay excusa para no compartir la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Comparta la palabra de Dios. Para ser un vaso de honra, manténgase enfocado en el ABC de la fe. Diga conmigo: vasos de honra. ¿Cuál es ese ABC de la fe? El ABC de la fe incluye el hecho de que Jesús regresará por nosotros. Diga conmigo: regresará por nosotros.
Pero a Dios no le agrada cuando los creyentes discuten, argumentan y especulan acerca del tiempo de la esperanza venidera. En vez de discutir acerca de la venida de Cristo, regocijémonos juntos en adoración por este glorioso evento de la fe. Diga conmigo: Cristo viene pronto. No vamos a discutir diciendo cuándo va a llegar, cuándo se acerca. Basta saber y entender que cada día que pasa estamos más cerca de su venida. La pregunta que yo tengo para nosotros es: ¿cómo nos encontrará el Señor? Dígame, no diga ay Señor. Ahora lo voy a poner más fuerte. Si Cristo viniera hoy, en estos momentos, ¿cómo nos encontraría el Señor? ¿Qué encontraría en nosotros? Nosotros deberíamos de pedir que Cristo venga ya, no decir ojalá y se tarde un poquito más mientras me arreglo. ¿Me siguen hasta aquí? Lo que tengas que arreglar en tu vida, dile al que está a tu lado: hazlo hoy, porque Cristo puede venir en cualquier momento. Dios quiera que nos encuentre listos para tener nuestro encuentro con Él. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso al Señor. Cerramos con esto, página 210. Para ser un vaso de honra, aléjese de los malos deseos y busque la justicia, la fe, el amor y la paz. Eso está del versículo 19 al 22. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son ¿qué? Suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una cosa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también en una casa, de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento ¿para qué? Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones ¿qué? Juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Diga conmigo: huye de las pasiones juveniles. ¿A qué edad se tienen pasiones juveniles? A todas las edades. Los hermanos hombres, cuando llegan a los 50, les entra la andropausia y quieren sentirse jóvenes otra vez. Empiezan a usar skinny jeans, chamarritas de jóvenes, botox. Les entra la juventud. Eso debería de ser una alarma diciéndonos: huye de las pasiones juveniles, porque quieren volver a ser jóvenes otra vez. Así es que en esta vida, en todo momento deberíamos de huir de las pasiones juveniles. ¿Alguien dice amén? Dios viene por una iglesia santa que le busca, una iglesia con un corazón limpio que invoca al Señor, una iglesia apartada de la iniquidad, una iglesia que son vasos de honra, que se limpia cada día para usos honrosos y no pecaminosos. ¿Alguien puede decir amén? ¿Ustedes creen que eso ya pasó de moda? Yo cierro con esto. Hay dos cosas que son los peores daños para la iglesia. Siempre se los he dicho. Una cosa es el legalismo, donde todo es pecado, todo tiene demonios, todo es satánico. Y la otra, el liberalismo. Una clase más y acabamos esta clase. De este jueves no, al otro, y acabamos. Nos vamos a terminar el resto de los capítulos. Hoy abarcamos todo el capítulo 2. El liberalismo es: lo único que a Dios le importa es el corazón. Dígale que está a tu lado: será.
Vive como quieras. Dios entiende. Ese es el problema, que Dios entiende. ¿Me siguen hasta aquí? Miren, yo como pastor, como predicador, siempre estoy escuchando predicadores, tanto americanos como pastores de habla hispana. Siempre estoy escuchando algo. Pero escuché una conferencia de evangelismo. Miren, y con esto cierro, miren la tontería tan grande que estaban diciendo. ¿A dónde ha caído la iglesia de hoy en día? Y hablan, como dice la palabra de Dios, como seguros de sí mismos, como si supieran de lo que están hablando. No es que yo lo sepa todo, no me malentiendan, pero cada día tratamos de estudiar un poquito más. Él dice, la iglesia de hoy en día tienen que entender que somos pescadores de hombres. Creo que ya se los dije. Escuchen lo que decían. Y un pescador sabe la carnada que le gusta a los peces. Entonces nosotros, como buenos pescadores de hombres, tenemos que darle lo que le gusta a la gente. Qué tontería tan grande y tan antibíblica. Jesucristo nos dijo, por este mensaje y por mi causa los van a repudiar, los van a odiar, los van a desechar, porque la gente carnal no discierne las cosas que son del Espíritu, porque para ellos es locura, porque se han de discernir espiritualmente. El cristianismo, el mensaje del cristianismo no va a ser algo que a la gente le gusta. ¿Me siguen hasta aquí? Es algo que a la gente no le gusta, porque si les gustaría estarían las iglesias llenas. Ni los 10 mandamientos le gusta a la gente, para empezar por ahí. Menos el mensaje de Cristo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo. Digan, ay Señor. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo. ¿Se acuerdan del resto, verdad que sí? ¿Ustedes creen que ese mensaje le gusta a la gente? Pescadores de hombres significa ir y salir a buscar aquello que está perdido, predicarles la palabra de Dios, y los que el Espíritu Santo de Dios toque y les dé convicción de pecado van a venir a los pies de Cristo. Cada quien tiene su tiempo, pero no podemos darle a la gente lo que le guste, porque a la gente no le gusta lo que nosotros tenemos que decirle. Imagínense yo, venga, pero la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. No, hombre, ya con eso al hispano promedio, en mi país diríamos, le diste en toda la torre, porque cómo le encanta emborracharse al hispano promedio. Ya con eso no van a querer venir a la iglesia. ¿Me siguen hasta aquí? La gente no viene porque el mensaje les gusta. La gente viene porque el mensaje les cambia y les transforma y les hace nuevas criaturas. ¿Alguien dice amén? Por eso es que la gente viene. Cuando están a punto de morir, cuando están a punto de que su matrimonio termine en un fracaso, cuando están a punto de cualquier situación dura, que necesitan un cambio en sus vidas, ahí se encaja este mensaje bendito que da vida, que cambia y que transforma. Póngase de pie, dando un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vamos a terminar con una oración. Nos queda una sola